Daniela, esto es para ti. Un local comercial cerca de la Gran Vía. Mi suegro le entregó los documentos de donación únicamente a su nuera menor. En la lista desplegada en el centro de la mesa, solo el nombre de Daniela Reyes estaba escrito con claridad. Papá, ¿y qué hay de mi cuñada? La familia de Marco ya tiene más que suficiente. La mirada burlona de mi suegro se dirigió hacia mí. En ese momento, saqué mi móvil del bolso con discreción. Abrí la aplicación de gestión de acceso del ático. Aparecieron los nombres registrados: Ignacio Herrera, Beatriz Solano, Sergio Herrera, Daniela Reyes. Pulsé el botón de eliminar. 1, 2, 3 y 4. No tardé ni 30 segundos. Desde esa noche, comenzó el infierno para ellos, que vivían gratis en mi ático de 20 millones de euros. La historia comienza en un reservado en la segunda planta de un conocido restaurante del barrio de Salamanca, en Madrid. Ignacio Herrera, sentado en la cabecera de una larga mesa ovalada, observaba lentamente a su familia. Su hijo mayor, Marco Herrera, y su esposa, Catalina Mendoza, se sentaban a su izquierda. A la derecha estaban su hijo menor, Sergio Herrera, y su esposa, Daniela Reyes. A su lado, se sentaban algunos parientes más. Ignacio sacó un sobre de documentos del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó en el centro de la mesa. Ya que estamos todos reunidos hoy, tengo algo importante que deciros, dijo Ignacio mientras abría el sobre. Catalina, con el tenedor en la mano, miraba a su suegro. Ignacio desplegó los papeles lentamente. Era un contrato de donación de un inmueble. Ignacio empujó los documentos hacia Daniela. Daniela, esto es para ti. Un local comercial cerca de la Gran Vía. Haremos el cambio de titularidad la semana que viene. Daniela recibió los papeles con ambas manos. Dios mío, suegro, ¿de verdad me lo da a mí? La voz de Daniela temblaba. Sergio, sentado a su lado, le dio una palmada en el hombro a su esposa. Gracias, papá. Daniela estará encantada. Sergio inclinó la cabeza. Ignacio asintió con una expresión de satisfacción. Catalina dejó el tenedor y miró los documentos sobre la mesa. Entre los papeles había una hoja con la lista de donatarios. Solo el nombre de Daniela Reyes estaba escrito con claridad. El nombre de Catalina no aparecía por ninguna parte. Marco cogió su vaso y bebió agua. Catalina miró el rostro de su marido, pero Marco evitó su mirada. «Papá, ¿y mi cuñada?», preguntó Sergio con cautela. Ignacio se limpió la boca con una servilleta y respondió: «La familia de Marco ya tiene más que suficiente. El ático, por ejemplo». Ignacio miró de reojo a Catalina. Los parientes sentados a la mesa intercambiaron miradas incómodas. Catalina sostuvo la mirada de su suegro. Ignacio volvió a hablar. «Además, a tu cuñada mayor le incomoda hasta cederme una habitación en su casa. ¿Qué más podría darle?». La voz de Ignacio estaba teñida de burla. Daniela bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Sergio no dijo nada. Marco dejó el tenedor y miró a su padre. «Papá, eso no... ¿Qué pasa? ¿Acaso he dicho alguna mentira?». Ignacio levantó la voz y miró a su hijo. Marco guardó silencio. Catalina sacó su teléfono móvil del bolso. Encendió la pantalla y abrió una aplicación. Era la app del sistema de gestión de acceso al ático. Los dedos de Catalina se movieron rápidamente por la pantalla. Apareció la lista de visitantes registrados: Ignacio Herrera, Beatriz Solano, Sergio Herrera, Daniela Reyes, 4 nombres. Catalina pulsó el botón de eliminar junto al nombre de Ignacio Herrera. ¿Está seguro de que desea eliminar los permisos?, apareció un mensaje de confirmación. Catalina pulsó en confirmar. En la pantalla apareció el mensaje: eliminación completada. Catalina eliminó el nombre de Beatriz Solano de la misma manera. Luego, borró los nombres de Sergio y Daniela. Toda la operación no duró ni 30 segundos. Catalina volvió a guardar el móvil en su bolso. Ignacio seguía explicándole a Daniela cómo gestionar el local. Sergio se encargará de los contratos de alquiler. Tú solo tienes que cobrar las mensualidades. Sí, suegro. Muchísimas gracias. Daniela no paraba de inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. La cena terminó. La familia se fue levantando de la mesa. Catalina se levantó en silencio, cogiendo su bolso. Marco la agarró del brazo. «Cariño, lo que ha dicho mi padre antes. No importa. Es su opinión», respondió Catalina con calma. Marco estudió la expresión de su esposa, pero Catalina no mostraba ninguna emoción. Al salir del restaurante, Ignacio se dirigió a su coche. El chófer le esperaba con la puerta abierta. Ignacio subió al coche y le dijo al conductor: «Al ático». «Sí, señor Herrera». El chófer arrancó el motor. El coche se abrió paso lentamente por el centro de Madrid en hora punta. Unos 30 minutos después, llegaron al aparcamiento subterráneo del edificio del ático. La barrera del garaje se abrió.
El coche se detuvo en la plaza de aparcamiento reservada de Ignacio. Ignacio se bajó. Por hoy es suficiente. Vuelve mañana por la mañana. Sí, señor. Que descanse. El chofer se despidió y se fue. Ignacio caminó hacia el vestíbulo de los ascensores. Pulsó el botón de llamada. Las puertas se abrieron e Ignacio entró. Pulsó el botón del último piso. Pero el botón no se iluminó. Ignacio volvió a pulsarlo. Seguía sin responder. En la pantalla del ascensor apareció un texto en rojo. Acceso no autorizado. Contacte con la administración. El rostro de Ignacio se endureció. Salió del ascensor y volvió a pulsar el botón. El mismo mensaje se repitió. Ignacio sacó el móvil del bolsillo. Llamó a Marco. Tras unos tonos, Marco respondió. Sí, papá. Marco, el ascensor no sube. Parece que han cambiado la contraseña. ¿Qué? Un momento. Lo compruebo. La voz de Marco sonaba desconcertada. Unos 5 minutos después, Marco volvió a llamar. Papá, Catalina ha eliminado los permisos de acceso. ¿Qué? La voz de Ignacio se alzó. ¿Por qué ha hecho eso? Dile que lo restaure de inmediato. Voy a hablar con ella. Espera un poco. La llamada se cortó. Ignacio se levantó del banco y caminó de un lado a otro por el garaje. Pasaron 10 minutos y no había noticias de Marco. Ignacio volvió a llamarlo. ¿Qué ha pasado? Papá, Catalina no me coge el teléfono. Tendré que ir a casa. ¿Qué casa? ¿No es esta tu casa?, gritó Ignacio. Marco suspiró y respondió. Papá, déjame ir a hablar con ella. ¿Por qué no coges una habitación en un hotel mientras tanto? ¿Un hotel? ¿Por qué tengo que ir yo a un hotel? Ignacio colgó el teléfono bruscamente. Ignacio se dirigió a la conserjería. El conserje, que estaba mirando un monitor, se levantó al verlo. ¿En qué puedo ayudarle? El ascensor no funciona. Arréglalo ahora mismo. Ignacio golpeó el mostrador con la mano. El conserje comprobó la pantalla de su ordenador. Lo siento, pero a las 20:32 de esta tarde la propietaria modificó los permisos de acceso. No podemos restaurarlos sin su autorización. ¿Te refieres a mi nuera? Sí. La señora Catalina Mendoza lo gestionó personalmente, respondió el conserje con cautela. El rostro de Ignacio enrojeció. Llámala ahora mismo y dile que lo arregle. No podemos modificar los permisos si no lo solicita la propietaria. Son los estatutos de la comunidad. El conserje inclinó la cabeza. Ignacio salió de la conserjería y regresó al garaje. Eran más de las 10 de la noche. El aparcamiento estaba vacío. Ignacio se sentó en el banco y miró su móvil. Tenía un mensaje de Marco. Papá, Catalina sigue sin contestar. Seguiré intentándolo. Ignacio miró el suelo del garaje. Pasó otra hora. Ignacio comenzó a sentir una opresión en el pecho. Le faltaba el aire. Le temblaban las manos. Ignacio intentó levantarse del banco, pero se tambaleó. Un residente que pasaba por el garaje lo vio. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, respondió Ignacio, agarrándose el pecho. El residente llamó a la conserjería. Poco después, llegó una ambulancia del 112. Los sanitarios colocaron a Ignacio en una camilla. Dentro de la ambulancia, Ignacio miró al techo. La luz del fluorescente le deslumbraba. A las 6 de la mañana del día siguiente, el móvil de Catalina recibió una notificación. Era un mensaje de la administración. La modificación de los permisos de acceso ha sido completada. Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2024, 20:32. Catalina se levantó de la cama y miró por la ventana. El sol estaba a punto de salir. Salió al salón, se sentó a la mesa y comprobó su móvil. Había un nuevo mensaje en el chat familiar. Era una foto que había subido Daniela, la escritura del local comercial. En el apartado del propietario, el nombre de Daniela Reyes estaba claramente escrito. Daniela envió un mensaje. Esta mañana hemos completado el registro. Gracias, suegro. Catalina apagó la pantalla del móvil. Se preparó una taza de café. El cielo tras la ventana se iluminaba poco a poco. A las 8 de la mañana del día siguiente, Ignacio Herrera estaba tumbado en una cama de urgencias, recibiendo suero. El líquido goteaba lentamente por el tubo transparente. Su rostro seguía pálido. En la cama de al lado, el acompañante de un paciente roncaba. Ignacio cogió el móvil de la mesilla. Llamó a Marco. Tras 3 tonos, Marco contestó. Sí, papá. Llama ahora mismo a la administración y que abran la puerta. La voz de Ignacio era ronca, pero firme. Papá, te estuve llamando toda la noche. Eso no es lo importante. Soluciónalo ya, Ignacio gritó, despertando al acompañante de la cama de al lado. Se oyó a Marco suspirar. De acuerdo. Llamaré a la administración ahora mismo. La llamada se cortó.
Ignacio miró el tubo del suero. La luz del fluorescente del techo le deslumbraba. 30 minutos después, Marco estaba sentado en la oficina de la administración del edificio. Enfrente, el presidente de la comunidad, el señor Serrano, tenía unos documentos desplegados. El señor Serrano era un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas. Señor Herrera, entiendo la situación, pero... El señor Serrano señaló los documentos con el dedo. Como puede ver aquí, la modificación de los permisos de acceso es una facultad exclusiva de la propietaria. No podemos revertirlo por nuestra cuenta. Pero mi padre no puede entrar en casa de repente. Marco apoyó las manos en la mesa. El señor Serrano se ajustó las gafas y respondió. Si la propietaria, la señora Catalina Mendoza, lo solicita personalmente, podemos restaurarlo, pero no podemos actuar por iniciativa propia. Es solo un malentendido familiar temporal. Se resolverá pronto. En ese caso, deben resolverlo entre ustedes. La administración se limita a seguir el reglamento. El señor Serrano recogió los papeles y se levantó. Marco no pudo moverse de la silla. A la misma hora, en una cafetería del centro de Madrid, Beatriz Solano estaba sentada con 3 parientas alrededor de una mesa. Delante de Beatriz había un café americano. ¿Así que la nuera echó al suegro de casa?, preguntó una de las parientas, abriendo mucho los ojos. Beatriz asintió. Y en mitad de la noche, acabó en urgencias. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta ese punto llegan las nueras de hoy en día? Otra parienta chasqueó la lengua. Beatriz sacó su móvil del bolso. Mirad esto. Es una foto que hice anoche en el hospital. Beatriz mostró la pantalla. Era una foto de Ignacio tumbado en una cama de urgencias. Las parientas se miraron entre sí. Esto me parece un poco excesivo. ¿Qué podía decir yo? No sé de quién es la propiedad de esa casa. Pero son familia. Hacía falta llegar a tanto. Beatriz tomó un sorbo de café. Las parientas asintieron. Catalina estaba sentada en el sofá del salón de su ático, mirando su portátil. En la pantalla estaba abierta la página del sistema de gestión del edificio. Catalina movió el ratón y comprobó el registro de acceso de visitantes. Luego llamó al número interno de la conserjería. El conserje respondió. Sí, conserjería. Hola, soy Catalina Mendoza, del ático. ¿Hay alguna visita programada para mi casa hoy? Aún no hay ninguna visita confirmada. Si alguien viene sin avisar, por favor, contácteme primero. No permita la entrada sin mi autorización. La voz de Catalina era tranquila. Entendido. Así lo haremos. ¿Y cuál es el periodo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad? 30 días. ¿Cómo puedo solicitar verlas? La propietaria debe presentar una solicitud en la oficina de la administración. Gracias. Catalina colgó. Abrió una nueva ventana en su portátil. En un bloc de notas apuntó la fecha, la hora y el contenido de la llamada. Eran las 2 de la tarde. Frente al local comercial cerca de la Gran Vía. Sergio y Daniela estaban de pie frente al edificio. A su lado había un hombre con traje. En su tarjeta de visita ponía agente inmobiliario. Daniela miró el edificio y sonrió. Cariño, qué grande es nuestro local. La planta baja sería perfecta para alquilarla a una cafetería. Hay mucho tránsito de gente. Sergio se acarició la barbilla. El agente sacó una cámara. ¿Les hago una foto? Sí, claro. Sergio y Daniela se pusieron uno al lado del otro frente al edificio. El agente disparó. Daniela comprobó la foto y puso cara de satisfacción. Voy a subir esto al chat familiar. Daniela sacó su móvil y subió la foto. La imagen apareció en el chat familiar. El letrero y la tarjeta del agente inmobiliario se veían claramente en una esquina de la foto. Catalina, en su sofá, comprobó la notificación del chat. Abrió la foto que había subido Daniela. Hizo zoom para ver el letrero del agente. El nombre de la empresa y el número de teléfono eran visibles. Catalina buscó el nombre de la agencia inmobiliaria en su portátil. Apareció su página web. Catalina hizo clic en la sección de consultas de alquiler. Leyó lentamente la lista de publicaciones recientes. Eran las 4 de la tarde. En el vestíbulo de la planta baja del edificio del ático, la puerta automática se abrió y entró Beatriz Solano. Llevaba una maleta grande. La empleada de recepción se levantó. ¿A quién busca? Al ático, el último piso. Beatriz se dirigió hacia los ascensores. La empleada la siguió. ¿Tiene una visita concertada? ¿Concertada? ¿Por qué iba a necesitarla? Es la casa de mi nuera. Beatriz pulsó el botón del ascensor, pero las puertas no se abrieron. Lo siento, pero se necesita una autorización previa. ¿Está de broma? La voz de Beatriz se alzó. Otros residentes del vestíbulo miraron hacia ellos. Son las normas. Si espera un momento, lo comprobaremos. La empleada volvió a la recepción y llamó por teléfono. Contactó con Catalina. La señora Beatriz Solano está aquí.
¿Autoriza su entrada? No. No la autorizo. La respuesta de Catalina fue breve. La empleada colgó y se acercó a Beatriz. Lo siento. La propietaria no ha autorizado la entrada. ¿Cómo dice? Beatriz dejó la maleta en el suelo. Dentro está el equipaje de mi marido. ¿Ni siquiera puedo recogerlo? Sin el consentimiento de la propietaria, es imposible. Un residente que estaba en el vestíbulo se acercó a la recepción. No monten escándalo aquí. Están molestando a los demás, dijo el residente, mirando a Beatriz. Beatriz lo fulminó con la mirada. ¿Y usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Yo también vivo aquí. Voy a presentar una queja. El residente sacó su móvil y marcó el número de la administración. La empleada se acercó a Beatriz. Señora, si continúa así, tendremos que llamar a seguridad. Beatriz cogió su maleta y salió del vestíbulo. La puerta automática se cerró. La empleada de recepción suspiró y registró el incidente en el ordenador. Eran las 7 de la tarde. Marco estaba sentado frente a Catalina en el salón de su apartamento. Marco fue el primero en hablar. Cariño, mi padre ha acabado en urgencias. Creo que esto es un poco excesivo. Si era una emergencia, lo correcto era llamar al 112, respondió Catalina con calma. No me refiero a eso. ¿Hacía falta llegar a tanto? ¿Recuerdas lo que dijo tu padre ayer? Catalina miró a Marco directamente a los ojos. Marco no pudo responder. Dijo que me incomodaba hasta cederle una habitación. Delante de todos los parientes. La voz de Catalina no temblaba. Bueno, mi padre se pasó un poco con las palabras. Esa casa está a mi nombre. La compré con mi dinero. Marco se reclinó en el sofá. Lo sé, pero es familia. ¿Ser familia significa que tengo que aguantarlo todo? ¿Que no merezco respeto? Catalina se levantó, cruzó el salón y entró en su habitación. La puerta se cerró. Marco se quedó solo en el sofá. Eran las 10 de la noche. Daniela miraba su móvil y sonreía. Sergio, a su lado, preguntó: ¿Qué miras con tanto interés? Ya han llegado 3 consultas para alquilar el local. Genial. Firmemos el contrato cuanto antes. Qué bien nos vendrá el dinero del alquiler. Sergio le dio una palmada en el hombro a Daniela. En ese momento sonó el móvil de Daniela. Era un número desconocido. Daniela contestó. Dígame. Soy el administrador del edificio. ¿Podemos hablar ahora? Sí, dígame. Nos ha llamado la franquicia con la que están negociando el contrato. Dicen que hay un problema con la fecha de la inspección de incendios. El rostro de Daniela se ensombreció. ¿Qué problema? Será mejor que hablemos mañana en persona para explicarle los detalles. La llamada se cortó. Daniela miró su móvil. Sergio preguntó: ¿Qué pasa? No lo sé muy bien. Tendremos que ir mañana a ver. La voz de Daniela se había apagado. A las 10 de la mañana del día siguiente, Daniela y Sergio estaban frente al local comercial cerca de la Gran Vía. 2 hombres de mediana edad les esperaban junto a la puerta de cristal. Uno llevaba un mono de trabajo gris, y el otro, un traje. El del mono se acercó primero. Soy Ramón Soto, el administrador del edificio, el que la llamó ayer. Sí. Dijo que había un problema, ¿verdad? Daniela sacó las llaves del local. Ramón señaló al hombre de traje. Él es del equipo de instalaciones de la central de la franquicia. El hombre de traje le entregó una tarjeta. En ella ponía responsable de seguridad de instalaciones. Ayer realizamos la inspección de incendios y hay un problema en el techo de la segunda planta. ¿Qué problema?, preguntó Sergio. Se han detectado indicios de una ampliación ilegal. Parece que demolieron un muro sin permiso para ampliar el espacio. Esto es una infracción de la normativa de edificación. El técnico sacó una tablet y les mostró unas fotos. En ellas se veía parte del techo arrancado, con las vigas de acero al descubierto. ¿Cuándo se hizo esto? La voz de Daniela temblaba. Probablemente lo hizo el anterior propietario, pero ahora la titularidad es de la señora Daniela Reyes. Así que la responsabilidad recae sobre la propietaria actual. ¿Y qué tenemos que hacer ahora?, preguntó Sergio, dando un paso al frente. Recibirán una orden de subsanación. Deben devolverlo a su estado original o conseguir una licencia de obras para legalizar la ampliación, dijo el técnico mientras guardaba la tablet. ¿Cuánto costará?, preguntó Daniela. El presupuesto exacto se lo tiene que dar una empresa constructora, pero calculamos que rondará entre los 30.000 y 50.000 euros. ¿50.000 euros? El rostro de Daniela palideció. Sergio la sujetó del brazo. Bueno, ya lo miraremos nosotros. Y hasta que este problema no se resuelva, no podemos seguir adelante con el contrato, dijo el técnico, cogiendo su maletín. Un momento. El contrato ya está firmado, dijo Sergio, interponiéndose en su camino.
Sí, pero superar la inspección de incendios era una condición del contrato. Está especificado en las cláusulas. Pero eso es un mero formalismo. No pueden cancelar el contrato por un problema tan insignificante. El tono de Sergio se elevó. El técnico retrocedió un paso. No es un problema insignificante. Una obra ilegal conlleva responsabilidades legales. ¿Sabe usted quién es mi padre? Es Ignacio Herrera. Aquí en el centro todo el mundo lo conoce. Sergio hinchó el pecho. La expresión del técnico se endureció. ¿Y eso qué tiene que ver? La ley es igual para todos. La ley. Llame a su central y verá lo que pasa si cancelan el contrato. Sergio sacó su móvil. El técnico también sacó el suyo. Yo también informaré a mi central. Les diré que el propietario nos ha amenazado, dijo el técnico, activando la grabadora de voz. El rostro de Sergio enrojeció. ¿Amenazado? ¿Cuándo le he amenazado yo? Todo lo que acaba de decir está siendo grabado. El técnico le mostró la pantalla de su móvil. El contador de la grabación avanzaba. Daniela tiró del brazo de Sergio. Cariño, para allá. Sergio guardó silencio. El técnico cogió su maletín y se fue. El administrador, Ramón Soto, lo siguió. Sergio y Daniela se quedaron solos frente al edificio. Cariño, ¿qué hacemos? 50.000 euros. La voz de Daniela temblaba. No te preocupes. Se lo diremos a mi padre y él lo solucionará. Sergio llamó a Ignacio Herrera. Tras unos tonos, Ignacio contestó. Papá, ha surgido un problema con el local. ¿Qué problema? La voz de Ignacio sonaba distante. Han descubierto una obra ilegal. El coste de la restauración es de unos 50.000 euros. Eso se tapa y ya está. ¿Quién se va a enterar? Los inquilinos ya lo saben. Dicen que van a cancelar el contrato, dijo Sergio, mirando la puerta de cristal. ¿Quiénes son los inquilinos? ¿Qué empresa es? Son de la central de una franquicia. Pues llama al director de la central. Dile mi nombre. La voz de Ignacio era tajante. Ya lo he hecho, pero el tipo lo ha grabado todo. ¿Grabado? Sí. Dice que le he amenazado. Se oyó a Ignacio suspirar al otro lado. ¡Qué inútil! ¿Por qué dejas pruebas? Lo siento, papá. De momento, no hagas nada. Ya me encargo yo. La llamada se cortó. Sergio se guardó el móvil en el bolsillo. Daniela se dejó caer en los escalones del edificio. Cariño, ¿no crees que estamos en un buen lío? No. Mi padre lo solucionará. Sergio le dio una palmada en el hombro. Eran las 2 de la tarde. Catalina estaba en el despacho de su ático, mirando su portátil. Tenía abierta la página web de la central de la franquicia. Catalina hizo clic en el menú de atención al cliente. Entró en el foro de quejas. Hizo clic en una de las publicaciones más recientes. Consulta sobre el contrato de la sucursal de Gran Vía. Leyó el contenido. Se adjuntaban las amenazas del propietario y un archivo de audio. Catalina reprodujo el archivo. Se oyó la voz de Sergio. ¿Sabe usted quién es mi padre? Es Ignacio Herrera. Catalina detuvo la reproducción. Hizo una captura de pantalla. Guardó el archivo y lo organizó en una carpeta. El nombre de la carpeta era Pruebas. A la misma hora, en el vestíbulo de un hotel del centro de Madrid, Ignacio Herrera estaba en la recepción. La empleada, comprobando el datáfono, le dijo: Lo siento, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Cómo? Inténtelo de nuevo. Ignacio le devolvió la tarjeta. La empleada la pasó por el lector. El mensaje transacción denegada apareció en la pantalla. ¿No tiene otra tarjeta? Es la tarjeta de empresa. ¿Por qué no funciona? Ignacio sacó el móvil y llamó a Marco. Marco contestó. Papá, ¿por qué no funciona la tarjeta de empresa? ¿Hemos superado el límite? Ah, es que este mes hemos tenido muchos gastos en la empresa, y he ajustado el límite. La voz de Marco era apenas un susurro. Quítalo ahora mismo. Sí. De acuerdo. Dame 10 minutos. La llamada se cortó. Ignacio se sentó en un sofá del vestíbulo. Los huéspedes de al lado lo miraban de reojo. El rostro de Ignacio enrojeció. 15 minutos después, recibió un mensaje de Marco. Límite eliminado. Inténtalo de nuevo. Ignacio volvió a la recepción. Le entregó la tarjeta. Esta vez, fue aprobada. Ignacio cogió la llave de la habitación y se dirigió al ascensor. La figura de Ignacio, cruzando el vestíbulo, parecía de alguna manera solitaria. Eran las 6 de la tarde. Beatriz Solano estaba en la entrada del complejo de apartamentos del ático. Llevaba un sobre en la mano. Entró en la conserjería. El conserje levantó la cabeza. ¿En qué puedo ayudarle? Soy la persona que vino ayer. Hoy vengo a presentar una queja. Beatriz sacó un documento y se lo entregó. El conserje lo leyó. Esto debe presentarlo en la oficina de la administración. ¿Y dónde está la oficina?
A 100 metros a la derecha. El conserje señaló la dirección. Beatriz salió y se dirigió a la oficina. Abrió la puerta y entró. La administrativa Laura estaba sentada en su escritorio, ordenando papeles. Laura levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a presentar una queja. Beatriz le tendió el documento. Laura lo leyó. La queja era que la prohibición de acceso a la familia era inhumana. Esto es un asunto personal entre la propietaria y los visitantes. La administración no puede intervenir, dijo Laura, devolviéndole el papel. ¿Un asunto personal? Mi marido acabó en urgencias. La voz de Beatriz se alzó. Si fue una emergencia, lo correcto es llamar al 112. No tiene nada que ver con los permisos de acceso. Esto tiene sentido. Somos familia y no nos dejan entrar en casa. Esa vivienda es propiedad exclusiva de la señora Catalina Mendoza. Los permisos de acceso son una facultad exclusiva de la propietaria. Laura dejó el documento sobre la mesa. Beatriz golpeó la mesa con la mano. Pero esto no está bien. Es el reglamento. No podemos ayudarle más. Laura se levantó y señaló la puerta. Beatriz cogió el documento y salió de la oficina. Eran las 9 de la noche. Ignacio Herrera llamó a Daniela desde su habitación de hotel. Daniela contestó. ¿Any Emeritus came? ¿Any Emeritus came? Sí, suegro. Daniela, necesito un sitio donde quedarme unos días. La voz de Ignacio no era la de siempre. Sí, no está en el ático. Ha surgido un imprevisto. En el local que te di hay una habitación, ¿verdad? Es que ahora mismo, con las obras, el interior está hecho un desastre, respondió Daniela, dubitativa. ¿Obras? ¿Qué obras? Las obras para restaurar la ampliación ilegal. Aún no hemos contratado a ninguna empresa. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo? Gritó Ignacio. Daniela no respondió. Al otro lado se oyó la voz de Sergio. Papá, ya me encargo yo. Se refiere a un alojamiento temporal, ¿verdad? Haz lo que quieras. Ignacio colgó. Lanzó el móvil sobre la cama. Por la ventana de la habitación se veía el perfil nocturno de Madrid. Ignacio se quedó de pie junto a la ventana, mirando el cielo. Pasó una semana. Catalina estaba sentada en la oficina de la administración, frente a la administrativa, Laura, que tenía unos papeles desplegados. Señora Mendoza, quería hablarle sobre la queja de la semana pasada, dijo Laura, señalando los documentos. Hemos recibido informes de varios intentos de visita en grupo por parte de personas no autorizadas. La Junta de Vecinos ha decidido restringirlo oficialmente. ¿Cómo se va a restringir exactamente?, preguntó Catalina. Las visitas de más de 5 personas sin autorización previa serán bloqueadas en el acceso al vestíbulo. También se reforzará el personal de seguridad. Perfecto. ¿Y cómo se gestionan los permisos de aparcamiento? El residente puede registrar y dar de baja los vehículos directamente. ¿Quiere que lo comprobemos ahora? Laura giró la pantalla del ordenador. Mostraba el estado del registro de aparcamiento para el ático de Catalina. Había un vehículo de Catalina y otro de Ignacio Herrera. Este vehículo no lo registré yo, dijo Catalina, señalando la matrícula del coche de Ignacio. Parece que se registró al principio de su estancia. ¿Quiere darlo de baja? Sí. Hágalo ahora mismo, por favor. Laura hizo clic con el ratón. La información del vehículo de Ignacio desapareció. Baja completada. A partir de ahora, este vehículo se considerará de visita. ¿Y qué pasa si aparca sin permiso?, preguntó Catalina. Tras un primer aviso, si no se retira en 2 horas, se procederá a retirarlo con la grúa. Hagan eso, por favor. Lo solicito formalmente, dijo Catalina asintiendo. Laura lo anotó. De acuerdo. Se aplicará a partir de hoy. Catalina salió de la oficina. Cruzó el pasillo y llamó a la puerta del despacho del presidente de la comunidad. Desde dentro se oyó la voz del señor Serrano. Adelante. Catalina abrió la puerta. El señor Serrano se levantó. Señora Mendoza. ¿En qué puedo ayudarla? Quería confirmar algunas cosas sobre el acceso. Catalina se sentó. El señor Serrano también se sentó y dijo, dígame, ¿los permisos para usar las instalaciones comunitarias también los puede asignar el propietario? Sí, es posible. El gimnasio, la piscina, la biblioteca, todo funciona con un sistema de registro. Entonces, una persona que yo no autorice no puede usarlos, ¿verdad? Correcto. Si el propio residente no la acompaña, es imposible. El señor Serrano sacó un archivador y lo abrió. Aquí puede ver todos los estatutos de la comunidad. Catalina leyó los documentos lentamente. Cada apartado especificaba claramente los derechos del propietario. Entonces, solo hay que seguir estas normas, ¿no? Sí. Nosotros nos limitamos a aplicar el reglamento. Catalina le devolvió los papeles.
Gracias. Me ha sido de gran ayuda. Catalina salió del despacho. A la misma hora, en el local comercial cerca de la Gran Vía, Daniela estaba sentada en los escalones con un presupuesto de obra en la mano. Sergio, de pie a su lado, lo miraba. 70.000 euros. Al principio decían 50.000, exclamó Sergio, agitando el papel. El encargado de la obra se quitó el casco y respondió. Al levantar el techo, hemos visto que está peor de lo que pensábamos. Hay que cambiar las vigas de acero y volver a impermeabilizar. Aún así, ¿no es demasiado caro?, preguntó Daniela, levantándose. Aquí tiene el desglose de los materiales. La mano de obra también está incluida, explicó el encargado, pasando a la página siguiente. Sergio sacó su móvil. Voy a pedir presupuesto a otra empresa. Como quieran, pero les quedan solo 2 semanas para cumplir la orden de subsanación. Deberían darse prisa. El encargado se puso el casco y entró en el local. Daniela miró el presupuesto. Cariño, ¿cómo vamos a pagar esto? Tendré que decírselo a mi padre. Sergio llamó a Ignacio Herrera. Tras unos tonos, Ignacio contestó. Papá, ya tenemos el presupuesto de la obra. Son 70.000 euros. 70.000. ¿No decían 50.000 al principio? La voz de Ignacio era cortante. El techo está en muy mal estado. Dicen que no hay otra opción. Ese local es de Daniela. Que se encargue ella. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La voz de Sergio tembló. Si se lo he donado, ahora es de Daniela. ¿Por qué tengo que pagar yo los gastos? Pero si nos lo diste tú, una vez dado, ya no es mío. Gestionadlo vosotros. Sergio miró su móvil. Daniela se agarró del brazo de Sergio. No hay otra opción, dijo Sergio suspirando. Eran las 3 de la tarde. Sergio apareció en el vestíbulo del ático. El conserje se le acercó. ¿Cuál es el motivo de su visita? Tengo que ir a casa de mi cuñada. ¿Ha avisado con antelación? El conserje consultó su tablet. No, somos familia. ¿Necesito avisar?, dijo Sergio con fastidio. Sin la autorización del residente, no puede entrar. Un momento. La llamo ahora. Sergio llamó a Catalina. Sonó, pero Catalina no contestó. Sergio volvió a llamar. Seguía sin responder. No tenemos autorización. Lo siento, pero no puede entrar. El conserje señaló la salida. Sergio sacó una tarjeta de visita del bolsillo. ¿Sabe quién soy? Soy el hijo de Ignacio Herrera. El conserje la miró. Aún así, las normas son las normas. Necesita la autorización de la residente. Este tipo de verdad. Sergio salió del vestíbulo. Fuera, volvió a llamar a Catalina. Esta vez, Catalina contestó. ¿Qué ocurre? Su voz era tranquila. Cuñada, estoy en el vestíbulo. ¿Puedo subir un momento? ¿Para qué? Quería hablar del tema del acceso. Estoy siguiendo las normas. No hay nada más que hablar. Catalina intentó colgar. Sergio dijo apresuradamente. Cuñada, tu marido lo está pasando mal con todo esto. ¿No podrías ceder un poco? ¿Ceder? ¿Quién fue el primero en cruzar la línea? Bueno, mi padre se pasó un poco con lo que dijo. Pues que tu padre se disculpe públicamente y me lo pensaré. ¿Públicamente? Sí. Delante de la familia. Lo que dijo también fue delante de la familia. Sergio no respondió. Si eso no es posible, tendremos que seguir con las normas. Voy a colgar. La llamada se cortó. Sergio se guardó el móvil y se dirigió al garaje. Eran las 7 de la tarde. Daniela estaba sentada en el sofá de su casa, mirando un documento. Era una comunicación oficial de la central de la franquicia. El asunto era notificación de posible rescisión de contrato. Sergio entró por la puerta. Cariño, mira esto. Nos ha llegado una comunicación de la central. Daniela le entregó el papel a Sergio. Sergio lo leyó. Debido a la respuesta inadecuada por parte de los propietarios y a la falta de resolución de la obra ilegal, estamos considerando la rescisión del contrato. A Sergio le temblaban las manos. Esto es por la grabación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Si cancelan el contrato, tendremos que pagar una penalización. La voz de Daniela temblaba. ¿Cuánto? Según el contrato, son 50.000 euros. ¿50.000 euros? ¿Los 70.000 de la obra más los 50.000 de la penalización? Sergio se desplomó en el sofá. Son 120.000 euros. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Daniela dejó el documento sobre la mesa. Sergio se agarró la cabeza. ¿Debería hablar de nuevo con mi padre? ¿Qué te dijo cuando le llamaste antes? Que nos las arregláramos nosotros, dijo Daniela secándose las lágrimas. Pensaba que recibir el local era una bendición. ¿Pero qué es esto? Sergio golpeó el sofá con el puño. Eran las 10 de la noche. Ignacio Herrera estaba tumbado en la cama de su habitación de hotel. Sonó su móvil.
Era Beatriz. Ignacio contestó. Cariño, ¿dónde estás? ¿No vienes a casa? Estoy en un hotel. ¿En un hotel? ¿Por qué? No puedo entrar en el ático. La voz de Ignacio sonaba agotada. ¿Tu nuera mayor sigue sin abrirte la puerta? Sí. ¿Has llamado a Sergio? Podrías ir a su casa. En casa del pequeño también están liados. Con problemas en el local. Ignacio dejó la frase a medias. Pues ven a nuestra casa. Esa casa es demasiado pequeña. ¿Cómo voy a dormir yo ahí? Se oyó a Beatriz suspirar al otro lado. ¿Entonces te quedarás en el hotel de momento? No me queda otra. Entendido. Te llevaré algo de ropa. La llamada se cortó. Ignacio miró al techo. La habitación del hotel estaba en silencio, demasiado silencio. A las 8 de la mañana del día siguiente, Catalina preparaba el desayuno para su hija en la cocina del ático. En la mesa había una tortilla francesa, ensalada y leche. Su hija, Sofía, de 3er grado, se sentó a la mesa con el uniforme. Mamá, ¿hoy tengo gimnasia? Sí. ¿Has cogido las zapatillas? Preguntó Catalina, dejando el plato en la mesa. Sí, están en la mochila. La niña comió la tortilla. Catalina le acarició el pelo y se sentó. La luz de la mañana entraba por la ventana. El salón estaba tranquilo y en paz. ¿Cuándo viene el abuelo? Preguntó la niña, bebiendo leche. El abuelo ya no va a venir aquí. ¿Por qué? Si su habitación está ahí. La niña señaló la habitación al final del pasillo. El abuelo ha decidido vivir en otro sitio, respondió Catalina con calma. La niña no preguntó más. Terminó de desayunar, se puso la mochila y fue hacia la puerta. Mamá, ya me voy. Con cuidado. Llámame cuando salgas del colegio. La puerta se cerró. Catalina recogió la mesa y se sentó en el sofá. Abrió su portátil y comprobó los recibos de la comunidad. En la pantalla aparecieron los registros de los últimos 6 meses. Todos los pagos se habían domiciliado desde la cuenta de Catalina. Electricidad, agua, calefacción, gastos de comunidad. Junto a cada concepto, figuraba el nombre de Catalina. Hizo una captura de pantalla y la guardó en una carpeta. A la misma hora, en el vestíbulo del edificio del ático, había un nuevo aviso en el tablón de anuncios. El título era Aviso sobre el refuerzo de la gestión de acceso de visitantes externos. Varios residentes que salían a trabajar se detuvieron a leerlo. La semana pasada hubo un altercado en el vestíbulo, ¿verdad? Preguntó un residente a otro. Sí, dicen que está todo grabado en las cámaras. La administración ha tomado medidas. Parece que la seguridad ha mejorado. Antes entraba cualquiera. Los residentes asintieron y se dirigieron a los ascensores. Desde la conserjería, el conserje vigilaba el vestíbulo. En el monitor se veían las imágenes en tiempo real de las cámaras de la entrada. Eran las 10 de la mañana. En el salón de Sergio y Daniela, sobre la mesa estaba el comunicado de la central de la franquicia. Daniela lo leía una y otra vez. Han confirmado la rescisión del contrato, dijo Sergio, dejando el móvil. Tenemos que devolver la fianza de 50.000 euros y pagar una penalización de otros 50.000. Esos son 100.000 euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? La voz de Daniela se elevó. Tendremos que hipotecar el local. ¿Hipotecarlo? Si ni siquiera hemos conseguido el dinero para la obra, exclamó Daniela, levantándose del sofá. ¿Y qué quieres que haga? ¿Hay otra opción? Gritó Sergio, levantándose también. Si no le hubieras dicho esas cosas al de la central, esto no habría pasado. Si tu padre no me hubiera dado ese local, esto no habría pasado. Pues no haberlo aceptado. ¿Acaso te obligaron? Sergio golpeó la mesa con la mano. Daniela retrocedió. Se hizo el silencio. Sergio fue el primero en apartar la mirada. Lo siento. Me he alterado. Yo también lo siento. Pero, ¿qué hacemos ahora? Daniela se dejó caer en el sofá y rompió a llorar. Sergio se sentó a su lado y la abrazó. Vamos primero al banco. A ver si nos pueden informar sobre un préstamo. Eran las 2 de la tarde. En una cafetería del centro. Beatriz Solano estaba sentada con 2 parientas. Eran las mismas de la semana anterior. ¿Y ahora, cómo está la situación? Preguntó una. ¿Sigue en el hotel? Ya lleva una semana, respondió Beatriz, removiendo el café. ¿Una semana entera? ¿Cuánto cuesta el hotel? Unos 300 euros al día. Entonces, en una semana son más de 2.000 euros. Las parientas abrieron los ojos como platos. Otra de ellas dijo con cautela. Por cierto, Beatriz, le pregunté a un abogado que conozco, y me dijo que si el ático está solo a nombre de la nuera, los derechos de acceso también son suyos. Dice que es difícil emprender acciones legales. La cara de Beatriz se endureció. ¿Qué quieres decir? ¿Que el hecho de que el señor Herrera viviera allí gratis? ¿En realidad? La parienta dejó la frase a medias.
Se hizo el silencio. Beatriz dejó la taza de café. De todas formas, son familia. No se puede llegar a estos extremos. En eso tienes razón. Pero la gente joven de hoy en día piensa de otra manera. Las parientas intercambiaron miradas. Beatriz no dijo nada más. Eran las 6 de la tarde. En la oficina de administración del edificio, se celebraba la junta de vecinos. El señor Serrano y otros 4 representantes estaban sentados a la mesa. Vamos a votar sobre el incidente de la semana pasada en el vestíbulo, dijo el señor Serrano, abriendo un documento. La propuesta es restringir el acceso a la visitante implicada. Estoy a favor. Causó muchas molestias a los demás residentes, dijo un representante, levantando la mano. Yo también estoy a favor. Vi las grabaciones y el altercado fue grave, dijo otro, levantando también la mano. El resultado fue unánime. Entonces, queda aprobado. Dicha visitante no podrá acceder al complejo sin estar acompañada por un residente. El señor Serrano firmó el acta. La reunión terminó y los representantes se fueron levantando. Eran las 9 de la noche. En su habitación de hotel, Ignacio Herrera estaba sentado en la cama. Sobre la mesilla tenía los resultados de un chequeo médico. Los cogió y los leyó. La tensión, el azúcar y el colesterol estaban todos fuera de los valores normales. En las observaciones del médico ponía: se recomienda un examen más detallado. Ignacio lanzó los resultados sobre la mesilla. Sonó su móvil. Era Beatriz. Cariño, ¿te han dado los resultados del chequeo? Sí. No es nada grave, respondió Ignacio, mirando por la ventana. ¿Qué ha dicho el médico? Que tenga cuidado. ¿No deberías ir al hospital? Ya iré más adelante. La voz de Ignacio sonaba apagada. Cariño, ¿y si hablamos de nuevo con tu nuera mayor? Iré yo a... Déjalo, no servirá de nada. ¿Y hasta cuándo vas a estar en el hotel? La voz de Beatriz temblaba. No lo sé. De momento, me quedaré aquí. La llamada se cortó. Ignacio se tumbó en la cama. Miró al techo. La luz de la habitación del hotel le deslumbraba. Ignacio cerró los ojos. A la mañana siguiente, Catalina estaba sentada frente a Laura en la oficina de la administración. Sobre la mesa había varios documentos. Señora Mendoza, estos son los resultados de la junta de vecinos de ayer, dijo Laura, empujando los papeles hacia ella. Catalina los leyó. Se detallaba la decisión de restringir el acceso a la persona implicada en el altercado del vestíbulo. ¿Desde cuándo se aplica? Desde hoy. Ya se ha notificado a la conserjería. Gracias, dijo Catalina levantándose. Ah, una cosa más. Laura sacó otro papel. Ayer se retiró un vehículo del aparcamiento por estacionamiento indebido. ¿Qué vehículo? El del señor Ignacio Herrera, que ya había sido dado de baja. Tras 2 horas de aviso, se procedió a la retirada. Catalina asintió. Han actuado según el reglamento. Sí, así es. Catalina salió de la oficina, cruzó el pasillo y cogió el ascensor. Pulsó el botón del último piso. Mientras subía, comprobó su móvil. Tenía un mensaje de Marco. Cariño, los resultados del chequeo de mi padre no son buenos. ¿Podemos vernos para hablar? Catalina leyó el mensaje y guardó el móvil. Las puertas del ascensor se abrieron. Catalina abrió la puerta del ático y entró. El salón estaba en silencio. Por la ventana se veía toda la ciudad de Madrid. Catalina se sentó en el sofá y miró por la ventana. El sol era cálido. A la misma hora, en el vestíbulo de un hotel, Ignacio Herrera estaba haciendo el checkout. El recepcionista le entregó la factura. Estancia de una semana, 2.100 euros. Ignacio le dio la tarjeta. El pago se realizó. Salió del vestíbulo y se quedó en la puerta. Le temblaba la mano que sostenía el equipaje. Intentó parar un taxi, pero se detuvo. No sabía a dónde ir. Sacó el móvil y llamó a Sergio. Sonó, pero Sergio no contestó. Volvió a llamar. Seguía sin responder. Ignacio se sentó en un banco frente al hotel. La gente pasaba a su lado. Nadie lo reconoció. Miró su maleta. El asa parecía desgastada. Eran las 3 de la madrugada. Ignacio Herrera se despertó en su habitación de hotel. Se agarró el pecho y se incorporó. Le faltaba el aire. El sudor frío le perlaba la frente. Tanteó la mesilla en busca de su móvil. Con manos temblorosas se le cayó al suelo. A duras penas lo recogió y marcó el 112. 112. ¿En qué puedo ayudarle? Me duele mucho el pecho. La voz de Ignacio temblaba. ¿Dónde se encuentra ahora? En el hotel. En el centro. Dígame el nombre del hotel y el número de habitación. Ignacio miró el folleto informativo de la mesilla y dijo el nombre y el número. De acuerdo. Llegaremos en breve. Permanezca tumbado en la cama. La llamada se cortó.
Ignacio se tumbó. El techo daba vueltas. 15 minutos después, los sanitarios llamaron a la puerta. Un empleado del hotel abrió con una llave maestra. Entraron 2 sanitarios. ¿Paciente me oye? Uno de ellos le tomó el pulso. Tiene la tensión alta. Lo trasladamos de inmediato. Lo colocaron en una camilla. Bajaron en el ascensor, cruzaron el vestíbulo y lo subieron a la ambulancia. Con la sirena sonando, la ambulancia se puso en marcha. Eran las 4 de la madrugada. En las urgencias del hospital, Ignacio Herrera estaba tumbado con una mascarilla de oxígeno. El médico, revisando el historial, le dijo a la enfermera: «Hágale un electrocardiograma y avíseme cuando lleguen los resultados del análisis de sangre». «Sí, doctor». La enfermera le extrajo sangre del brazo. Ignacio miraba el techo a través de la mascarilla. La luz del fluorescente le deslumbraba. A las 8 de la mañana, Beatriz Solano apareció en la sala de espera de urgencias. Se acercó al mostrador de enfermería. «¿Dónde está el paciente Ignacio Herrera?» «¿Es usted familiar?», preguntó la enfermera. «Sí, soy su esposa. Cama número 3. Vaya por allí». Beatriz descorrió la cortina y entró. Ignacio estaba tumbado, recibiendo suero. «Cariño, ¿estás bien?» «Sí, un poco mejor». La voz de Ignacio era débil. «¿Qué ha dicho el médico?» «Que el corazón ha sufrido un sobreesfuerzo. Quizás tengan que ingresarme». Beatriz se sentó en la silla junto a la cama. «Si te ingresan, ¿dónde te quedarás después? ¿Vas a volver al hotel?» «No puedo». «¿Sabes cuánto cuesta?», suspiró Ignacio. «Pues habrá que hablar de nuevo con tu nuera mayor». «Déjalo. No sirve de nada». «No». ¿Iré yo a hablar? Si su marido está en urgencias y no le deja ni entrar en casa, ¿qué clase de persona es?» Beatriz cogió su bolso y se levantó. Ignacio la agarró de la mano. «No servirá de nada ir. Aún así tengo que intentarlo». Beatriz salió de urgencias. A las 10 de la mañana, en la oficina de administración del edificio, Laura estaba al teléfono. «Sí, señora Mendoza. La señora Beatriz Solano ha solicitado una visita». Se oyó la voz de Catalina al otro lado. «¿Es una emergencia?» «Dice que es para el cuidado de un paciente. Autorice la visita de emergencia, pero deje claro que no es con fines residenciales, y limite la visita a un máximo de 2 horas. Entendido. Así se lo transmitiré». La llamada se cortó. Laura se acercó a Beatriz, que estaba en el vestíbulo. «Puede visitarla durante un máximo de 2 horas. La autorización es solo para una visita de emergencia, no con fines residenciales». «¿Y si no es para vivir? Mi marido necesita descansar cuando le den el alta». La voz de Beatriz se elevó. «Eso requiere una negociación aparte. Por ahora, es solo una visita de emergencia. ¿Esto tiene sentido? ¿Dónde va a descansar una persona enferma? Lo siento, pero es el reglamento». Laura inclinó la cabeza. Beatriz salió del vestíbulo. «Fuera», llamó a Catalina. Catalina contestó. «Sí, suegra. Catalina, tu suegro está en urgencias. ¿Sabes dónde va a descansar cuando le den el alta? Cuando el hospital le dé el alta, pueden contratar un servicio de cuidados a domicilio». La voz de Catalina era tranquila. «¿Un servicio a domicilio? No es eso. Tiene que descansar en casa. Suegra, esa casa está a mi nombre. Yo decido quién reside en ella. ¿Y qué si está a tu nombre? Tu suegro está enfermo. Si es una emergencia, lo correcto es que esté en el hospital. Cuando le den el alta, contraten a un cuidador o busquen otro lugar». «¿Otro lugar? ¿A dónde se supone que vayamos?» La voz de Beatriz temblaba. «¿Tienen la casa de su hijo menor o la suya? Allí no hay espacio. Entonces no tengo nada más que decir. Voy a colgar». La llamada se cortó. Beatriz apretó el móvil con fuerza. Eran las 2 de la tarde. En la oficina de admisiones del hospital, Beatriz Solano estaba sentada frente a una empleada. «Para contratar al cuidador, necesitamos la dirección del paciente y el contacto del familiar». La empleada le entregó un formulario. «¿Qué dirección pongo?» «La del lugar de residencia del paciente. Ahora mismo está en un hotel». Beatriz dudó. «Con la dirección de un hotel no se puede registrar. Necesitamos una dirección de residencia oficial». «Pues pondré la del ático». Beatriz escribió la dirección. La empleada, revisando el formulario, dijo: «Haremos una llamada de confirmación a esta dirección. ¿No hay problema?» «No, ninguno». Beatriz entregó el formulario. Eran las 6 de la tarde, en el salón de Sergio y Daniela. Sobre la mesa había unos documentos de un préstamo bancario. Daniela los leyó y su rostro palideció. «Cariño, ¿los intereses son tan altos?» «Es un préstamo hipotecario, no hay otra. Por un préstamo de 100.000 euros, pagaremos 500 euros de intereses al mes». Sergio lanzó los papeles. «¿Cómo vamos a pagar 500 euros al mes?
Si juntamos nuestros sueldos apenas llegamos a 3,000. Eso significa que si cogemos el préstamo, no nos quedará dinero para vivir. Sergio se apoyó en el sofá. Daniela cogió su móvil. Voy a llamar a tu padre. Daniela llamó a Ignacio Herrera. Sonó. Beatriz contestó. Daniela. Suegra, ¿me puede pasar a mi suegro? Ahora está en el hospital. Le están poniendo suero en urgencias. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La voz de Daniela temblaba. Le dolía el pecho y se lo llevaron en ambulancia de madrugada. ¿Y cómo está ahora? Un poco mejor, pero no tiene dónde quedarse cuando le den el alta. La voz de Beatriz sonaba resentida. Suegra, es que nuestro local también está en obras ahora. ¿Cuándo terminan las obras? Ni siquiera hemos empezado. ¿El problema del dinero? Daniela dejó la frase a medias. ¿Así que vosotros tampoco podéis ayudar? Lo siento, suegra. La llamada se cortó. Daniela dejó el móvil. Sergio la miró. ¿Cómo está mi padre? Está en urgencias. No tiene dónde quedarse al salir. ¿No deberíamos acogerlo nosotros? Sergio se levantó. Pero si esta casa es diminuta, no hay ni sitio para poner un colchón en el salón. Daniela miró a su alrededor. El pequeño salón estaba abarrotado. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a mi padre en un hotel? ¿Podemos llevarlo al local? Daniela miró a Sergio. Pero si ni siquiera podemos empezar las obras. Pero el espacio de la oficina de la planta baja se puede usar. Podemos poner una cama provisional allí. ¿Poner una cama y dejar a una persona enferma ahí? La voz de Sergio se alzó. Daniela bajó la cabeza. ¿Entonces le digo que cancelamos la donación? ¿Cancelar la donación? Sí. Le devolvemos el local y nosotros... La voz de Daniela se apagó. Sergio la agarró por los hombros. Ya es demasiado tarde. El registro ya está hecho. Si lo cancelamos ahora, tendremos que pagar más impuestos. Daniela se derrumbó sobre la mesa, llorando. Eran las 10 de la noche. En el pasillo del hospital. Ignacio Herrera se levantó y caminó lentamente. Arrastrando el soporte del suero, se acercó a una ventana. Se veía la noche de Madrid. Las luces de los edificios brillaban. Ignacio se apoyó en el cristal. Desde el final del pasillo, se acercó Beatriz. Cariño, ¿por qué estás levantado? Vuelve a la cama. ¿Llamaste a Daniela? Sí, la llamé. ¿Y qué ha dicho? Ignacio miró a Beatriz. Dice que el local está en obras. Que allí tampoco puede ir. Suspiró Beatriz. Ignacio volvió a mirar por la ventana. Creo que me equivoqué. ¿En qué? En darle el local solo a Daniela. En ignorar a mi nuera mayor. La voz de Ignacio temblaba. ¿De qué sirve eso ahora? Beatriz le cogió del brazo. La familia está destrozada. Y por mi culpa. Ignacio se apoyó en el soporte del suero. La luz del fluorescente del pasillo era fría. 4 días después, a las 2 de la tarde, Catalina estaba sentada frente a Marco en el despacho del ático. Sobre la mesa había varios documentos. El alta de mi padre está confirmada para mañana, dijo Marco, empujando los papeles hacia ella. ¿Y? Catalina no los miró, sino a Marco. He hecho un resumen de los gastos del cuidador y del alojamiento temporal. Lo gestionaré a mi nombre. Por supuesto. No tiene nada que ver con mi patrimonio. Lo sé. Por eso te lo digo de antemano. Marco desplegó los papeles. Eran el contrato del cuidador y el de alquiler de un estudio. He contratado a un cuidador 24 horas y he alquilado un estudio cerca del hospital. Son 2,000 euros al mes. ¿Y el transporte? Lo llevaré en mi coche. Catalina asintió. Entonces, no tengo que intervenir en nada. No. Separaré completamente mis asuntos familiares. Marco recogió los papeles y suspiró. Cariño. Gracias. Por entenderme al menos un poco. No es que lo entienda. Es tu padre, así que es tu responsabilidad, dijo Catalina, levantándose. Marco no respondió. A la misma hora, en la oficina de administración del edificio, el señor Serrano redactaba un comunicado. Laura revisaba el contenido a su lado. ¿Lo publicamos así?, preguntó el señor Serrano, señalando el monitor. En la pantalla ponía: información sobre casos de restricción de acceso por conflictos externos. ¿Ha borrado toda la información personal?, preguntó Laura. Sí. No aparece ni el piso ni el nombre. Solo se comparte el caso. Entonces, creo que se puede publicar. El señor Serrano hizo clic. El comunicado apareció en el tablón de anuncios. El contenido era simple. Recientemente, los intentos excesivos de acceso por parte de visitantes externos han causado molestias a los residentes. Por decisión de la Junta de Vecinos, las visitas repetidas sin autorización previa serán restringidas.
Se ruega a todos los residentes que presten atención a la gestión de sus visitantes. Empezaron a aparecer comentarios. Bien hecho. Hay que reforzar la seguridad. La semana pasada el vestíbulo estaba muy ruidoso. ¿Fue por eso? Hay que seguir las normas. Es lo lógico. El señor Serrano leyó los comentarios y asintió. Eran las 7 de la tarde, en un reservado de un restaurante de cocina tradicional. Beatriz Solano estaba sentada con 4 parientas en una mesa redonda. Eran las mismas del café. Beatriz. ¿Y dónde está ahora el señor Herrera? Preguntó una. Mañana le dan el alta y se va a un estudio. Marco lo ha encontrado, respondió Beatriz, jugueteando con su vaso. ¿A un estudio? ¿El señor Herrera? Otra parienta abrió los ojos como platos. Como no puede entrar en el ático, la voz de Beatriz se apagó. Se hizo el silencio. Una parienta habló con cautela. Pero, Beatriz, ¿puedo decirte una cosa? ¿Qué? El ático está a nombre de tu nuera mayor, ¿verdad? Entonces los derechos de acceso también son suyos. ¿Qué? Intentó decir Beatriz, pero otra la interrumpió. Yo también he oído eso. Hoy en día la titularidad es muy importante. Legalmente también, pero son familia. Llegar a estos extremos, intentó protestar Beatriz. La parienta de más edad dijo, Beatriz, te seré sincera. El señor Herrera vivía allí gratis, ¿no? Sin pagar gastos de comunidad. ¿Y qué tiene de malo? Ustedes pensaban que estaba bien porque era familia, pero para la nuera la situación es diferente. El rostro de Beatriz se endureció, y además, darle el local solo a la nuera menor e ignorar a la mayor delante de todos, la parienta dejó la frase a medias. Beatriz, dejó los cubiertos. Veo que todas estáis del lado de mi nuera mayor. No es que estemos de su lado, es que lo vemos objetivamente. Comamos. Beatriz guardó silencio. Las parientas intercambiaron miradas. La cena transcurrió en silencio. Eran las 9 de la noche, en casa de Sergio y Daniela. Estaban sentados en el sofá, distanciados. Sobre la mesa, los papeles del préstamo y el presupuesto de la obra estaban desordenados. Cariño, ¿no crees que deberíamos divorciarnos? Dijo Daniela. Sergio la miró. ¿A qué viene eso de repente? ¿Cómo vamos a pagar una deuda de más de 100.000 euros nosotros dos? La voz de Daniela temblaba. Podemos vender el local. Si vendemos el local para pagar la deuda, ¿qué nos queda? Aún así, Sergio no pudo continuar. Daniela se levantó. Cuando tu padre nos dio el local pensé que era una bendición, pero ha sido una maldición. No hables mal de mi padre. No es hablar mal, es la verdad, gritó Daniela. Se oyó un golpe en la pared del vecino. Daniela se calló. Sergio se levantó y se fue a su habitación. La puerta se cerró. Daniela se quedó sola en el salón. A las 10 de la mañana del día siguiente, Catalina estaba en el despacho de su ático, mirando su portátil. Tenía una carpeta abierta. Se llamaba Pruebas. Dentro, los archivos estaban ordenados por fecha. Shoudiayi, 2024. Notificación de modificación de permisos de acceso. El 16 de noviembre de 2024. Recibos de comunidad de los últimos 6 meses. El 18 de noviembre de 2024. Registro de queja por altercado en el vestíbulo. El 19 de noviembre de 2024. Acta de la Junta de Vecinos. El 20 de noviembre de 2024. Certificado de baja de permiso de aparcamiento. El 21 de noviembre de 2024. Comunicado de rescisión de contrato del local de Daniela. El 22 de noviembre de 2024. Archivo de audio de la llamada de Sergio. Hizo clic en el último archivo. Se oyó la voz de Sergio. ¿Sabe usted quién es mi padre? ¿Es Ignacio Herrera? Catalina detuvo la reproducción y cerró el archivo. La impresora se puso en marcha. Imprimió todos los archivos. Los metió ordenadamente en un dossier transparente. En la portada escribió: Registro de incidencias de acceso. Noviembre 2024. Eran las 2 de la tarde. En el vestíbulo del hospital. Ignacio Herrera estaba en una silla de ruedas. Marco la empujaba. Beatriz los seguía con el equipaje. Papá, el coche está esperando fuera. ¿Dónde decías que estaba el estudio? Preguntó Ignacio. A 10 minutos del hospital. El cuidador ya está allí esperando. Marco empujó la silla hacia la puerta automática. Fuera estaba su coche. Ayudó a su padre a sentarse en el asiento trasero. Beatriz se sentó en el del copiloto. El coche arrancó. «Marco», dijo Ignacio desde atrás. «Sí, papá. Dile a Catalina que lo siento». Marco miró a su padre por el retrovisor. «De acuerdo. Me equivoqué. Viviendo gratis en casa de mi nuera mayor y dándole el local solo a la menor».
La voz de Ignacio temblaba. Papá, ahora lo entiendo. Entiendo por qué he acabado así. Se hizo el silencio en el coche. Beatriz miraba al frente, mordiéndose el labio. Eran las 6 de la tarde. Catalina recibió un paquete en la entrada del ático. Lo abrió en el salón. Dentro había un sobre tamaño A4. Contenía un documento oficial. El título era Notificación de Restricción Permanente de Acceso. Era un documento redactado por Catalina. Yo, Catalina Mendoza, como única propietaria del ático situado en el barrio de Salamanca, Madrid, en adelante la vivienda, notifico por la presente la restricción permanente del acceso a las siguientes personas. Personas afectadas: Ignacio Herrera, Beatriz Solano, Sergio Herrera, Daniela Reyes. Motivo: falta de respeto a la propiedad y generación de quejas reiteradas. Fecha de efecto: 15 de noviembre de 2024. Nota: en caso de emergencia, se recomienda el uso de hospitales y servicios públicos. Catalina firmó en el espacio correspondiente. Volvió a meter el documento en el sobre y lo introdujo en un sobre de correo certificado. El destinatario era Ignacio Herrera. La dirección era la del estudio que le había dado Marco. Eran las 10 de la noche. Marco salió del estudio y subió a su coche. Se dirigió al ático. Llegó 30 minutos después. Catalina estaba leyendo en el sofá. ¿Ya has llegado?, preguntó Catalina, cerrando el libro. Sí, mi padre está estable. El cuidador es muy bueno. Marco se sentó en el sofá. Cariño, mi padre me ha dicho una cosa. ¿Qué? Que lo siente. Que tenías razón. Catalina miró a Marco. Vaya, ahora lo reconoce. Sí. Me lo dijo en el coche. Que ahora entiende por qué ha acabado así. Marco le cogió la mano. Cariño, no dejemos que esto vuelva a pasar. Establezcamos unas normas claras como pareja. ¿Normas? Sí. Los problemas de mis padres los soluciono yo. Mi casa la gestionas tú. Separamos claramente las finanzas. Catalina asintió. Eso es lo correcto. Deberíamos haberlo hecho desde el principio. Lo siento. Fui un indeciso. Marco bajó la cabeza. Catalina le dio una palmada en el hombro. Todavía estamos a tiempo de arreglarlo. A la misma hora, en el estudio, Ignacio Herrera estaba tumbado en la cama, mirando al techo. En la habitación de al lado, el cuidador veía la televisión. Sonó el móvil de Ignacio. Era Sergio. Ignacio contestó. Papá, ¿estás bien? Sí, un poco mejor. Quería hablarte del problema del local. La voz de Sergio temblaba. Habla. Creo que lo mejor será venderlo. ¿Qué? Ignacio se incorporó. Hemos acumulado demasiadas deudas. Los gastos de la obra, la penalización. ¿Así que vas a vender el local que te di? No tenemos otra opción, papá. La voz de Sergio era apenas un susurro. Ignacio suspiró. De acuerdo. Haced lo que queráis. Lo siento, papá. Déjalo. Supongo que este es el precio del favoritismo. La llamada se cortó. Ignacio dejó el móvil en la mesilla. Por la ventana se veía el cielo oscuro. No se veían estrellas. Pasó un mes. A mediados de diciembre, a las 3 de la tarde, frente al local comercial cerca de la Gran Vía, un agente inmobiliario colocaba un cartel de se vende. Daniela, sentada en los escalones, observaba la escena. A su lado, Sergio miraba su móvil. Lleva 2 semanas en venta. Y no ha llamado nadie, dijo Sergio, guardando el móvil. La ubicación es buena. ¿Por qué no se vende?, preguntó Daniela. El historial de la obra ilegal consta en el registro de la propiedad. ¿Quién va a comprarlo? ¿Tenemos que bajar más el precio? Ya lo hemos bajado 20.000 euros. Si lo bajamos más, no podremos ni devolver el préstamo. Sergio suspiró. El agente bajó de la escalera. Propietarios, si llama algún interesado, les avisaré de inmediato. Sí, por favor. Daniela inclinó la cabeza. El agente se fue. Daniela miró el edificio. Hace un mes parecía una bendición. Deja de pensar en eso. De todas formas, tenemos que venderlo. Sergio la ayudó a levantarse. Se fueron. A la misma hora, en el estudio, Ignacio Herrera estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. El cuidador preparaba la cena en la cocina. Sonó el móvil de Ignacio. Era Beatriz. Cariño, ¿cómo estás hoy? Igual. Ni mejoro ni empeoro. La voz de Ignacio era débil. Sergio me ha dicho que habéis puesto el local en venta. ¿Sí? No queda otra. Pero si te lo dio tu padre, la voz de Beatriz temblaba. Me equivoqué. Ahora sé lo que es el favoritismo. ¿Qué quieres decir? Cargué a mi nuera mayor con todo y le di todo a la menor. Al final los dos han acabado mal. Ignacio miró el cielo gris. Da igual.
Ya es tarde para arrepentirse. La llamada se cortó. El cuidador le trajo la cena. Tome. Gracias. Ignacio cogió los cubiertos. Solo era un plato de puré. Eran las 5 de la tarde. En una cafetería del centro. Beatriz Solano estaba sola en una mesa junto a la ventana. No estaban las parientas con las que se reunía. Les envió un mensaje. ¿Tenéis tiempo hoy? ¿Tomamos un café? Pasó media hora y no hubo respuesta. Beatriz bebió su café y miró por la ventana. Pasaba mucha gente. Todos caminaban deprisa. Beatriz estaba sola. Eran las 7 de la tarde. En el ático, Catalina miraba su portátil en el sofá. Tenía abierto un acuerdo de separación de bienes. Marco llegó del trabajo. Cariño, ya estoy aquí. Bienvenido. ¿Has cenado? Preguntó Catalina, cerrando el portátil. Sí, en la oficina. Marco se sentó. ¿Has terminado el acuerdo? Sí. Mira. Catalina le mostró la pantalla. Estaba todo detallado. El ático. El ático, propiedad de Catalina, será gestionado exclusivamente por ella. Ella decide los permisos de acceso. 2. Finanzas. Los gastos comunes se pagarán desde una cuenta conjunta. El apoyo a las respectivas familias se hará desde cuentas personales. 3. Cuidado de los padres. Cada uno se hará responsable de sus propios padres. No se podrá ofrecer apoyo financiero sin el consentimiento del otro. 4. Toma de decisiones. Las decisiones importantes se tomarán de mutuo acuerdo. Marco lo leyó lentamente. Dejarlo por escrito parece un poco frío. No es frío, es claro. Si las cosas no están claras, volverán a surgir problemas, dijo Catalina, señalando el portátil. Lo sé. Tienes razón. Marco firmó en su espacio. Catalina firmó al lado. Ahora lo imprimo y guardamos una copia cada uno. De acuerdo. Marco le cogió la mano. Cariño, he aprendido mucho con todo esto. Lo siento y gracias. A partir de ahora solo tienes que hacerlo bien. Catalina lo miró un momento y sonrió. Eran las 9 de la noche. En casa de Sergio y Daniela. Estaban sentados en el sofá, distanciados. Sobre la mesa había un extracto del préstamo. Cariño, ¿y ahora qué hacemos?, preguntó Daniela, mirando el papel. Tendremos que esperar a que se venda el local. ¿Y mientras tanto? No sabemos cuándo se venderá, y los intereses corren cada mes. La voz de Daniela temblaba. Buscaré un segundo trabajo. Sergio sacó el móvil. Pero si ya estás muy ocupado con tu trabajo, aún así, tengo que hacerlo. No hay otra opción. Sergio buscó en un portal de empleo. Daniela dobló el extracto. Mañana iré al banco a ver si podemos aplazar el pago de los intereses. Sí, hazlo. Se hizo el silencio. En la televisión daban las noticias. Nadie la miraba. A la misma hora. En el estudio. Ignacio Herrera estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Se oía al cuidador fregar los platos. Ignacio murmuró. El salón del ático. ¿Esa ventana tan grande? Ignacio cerró los ojos. Recordó el salón. El espacio amplio, el techo alto, la ventana con vistas a Madrid. Ya nunca podría volver allí. Abrió los ojos. Vio el techo del pequeño estudio. Un fluorescente parpadeaba. Unos días después, a las 10 de la mañana, en el vestíbulo del ático, el conserje miraba el monitor. Un hombre entró. Era Sergio Herrera. El conserje se levantó. ¿Cuál es el motivo de su visita? Vengo a ver a mi cuñada, Catalina Mendoza. ¿Ha avisado con antelación? No. Es un asunto urgente. El conserje consultó el ordenador. Está en la lista de acceso restringido. Sin la autorización de la residente, no puede entrar. ¿Lista de restringido? ¿Desde cuándo? La voz de Sergio se elevó. Desde hace un mes. Es una decisión de la Junta de Vecinos. El conserje le mostró la pantalla. El nombre de Sergio estaba en la lista. ¿Esto es en serio? Es el reglamento. Por favor, váyase. Sergio salió del vestíbulo. Fuera. Llamó a Catalina. No contestó. Volvió a llamar. Seguía sin responder. Se guardó el móvil y se fue. Eran las 2 de la tarde. En el salón del ático. Catalina tomaba un té en el sofá. La luz del sol de invierno entraba por la ventana. El salón estaba tranquilo y en paz. Su hija llegó del colegio. Mamá, ya estoy aquí. Bienvenida. ¿Quieres merendar? Sí. Dejó la mochila y se sentó a la mesa. Catalina le sirvió fruta y leche. Mamá, ¿cuándo viene el abuelo?, preguntó la niña. Ya te dije que el abuelo no va a venir más. ¿Por qué? Dice que está más cómodo viviendo en otro sitio. Catalina le acarició el pelo. La niña no preguntó más y comió la fruta. Catalina miró por la ventana. El cielo estaba despejado.
Eran las 7 de la tarde. En el estudio, Ignacio Herrera veía las noticias en la cama. Hablaban del mercado inmobiliario. Cambió de canal. Sonó su móvil. Era Sergio. Papá. Sí. Hoy he ido a casa de mi cuñada y no me han dejado entrar. Ah. La voz de Ignacio era tranquila. Mi nombre está en una lista de acceso restringido. El tuyo probablemente también. Lo sé. ¿No es esto pasarse? La voz de Sergio temblaba. No. Es lo normal. ¿Qué? Fuimos nosotros los que cruzamos la línea, ignorando a tu cuñada, usando la casa como si fuera nuestra... Ignacio apagó la televisión. Pero da igual. Ya no hay nada que decir. Es lo que yo me he buscado. La llamada se cortó. Ignacio dejó el móvil en la mesilla. Fuera. El cielo estaba oscuro. Un mes después. En el salón del ático, Catalina leía en el sofá. Marco llegó del trabajo. Cariño, mi padre ha tenido un chequeo hoy. ¿Y los resultados? Preguntó Catalina cerrando el libro. Ha mejorado mucho. Con la medicación no habrá problemas. Me alegro. Sí. Y... Marco dudó un momento. ¿Qué? Mi padre me ha dicho por teléfono que tenías razón. Catalina miró a Marco, que debería haber respetado las normas desde el principio, que por no hacerlo, ha acabado así. Me alegro de que lo reconozca, aunque sea tarde. Parece que se arrepiente mucho. La voz de Marco se apagó. Es normal que se arrepienta. Es la consecuencia de sus actos. Catalina volvió a abrir el libro. Marco no dijo nada más. Esa misma noche, en casa de Sergio y Daniela. Daniela hablaba por teléfono en el salón. Sí. Sí. Entendido. Gracias. Colgó y se desplomó en el sofá. Sergio salió de la habitación. ¿Quién era? El agente inmobiliario. Se ha vendido el local. ¿De verdad? Sergio se sentó a su lado. Sí, pero por 200.000 euros menos del precio por el que lo recibimos. A Daniela se le llenaron los ojos de lágrimas. 200. ¿Cero? 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 ¿Menos? Después de pagar el préstamo no nos quedará nada. Sergio se reclinó en el sofá. Se hizo un largo silencio. A la mañana siguiente, en la entrada del ático, Catalina despidió a su hija y cerró la puerta. Comprobó el cerrojo digital. Solo había 3 huellas registradas. La suya, la de Marco y la de su hija. Volvió al salón. Se sentó a tomar un café. Por la ventana se veía el cielo despejado de enero. El salón estaba en silencio. En paz. Sonó su móvil. Era Marco. Cariño, soy yo. Hoy saldré pronto. ¿Sí? ¿Qué te apetece para cenar? Cualquier cosa está bien. Lo importante es que cenemos los 3 juntos. De acuerdo. Con cuidado. La llamada se cortó. Catalina dejó la taza y miró por la ventana. El ático seguía allí. Era su casa, un lugar donde nadie podía entrar sin su permiso. Se reclinó cómodamente en el sofá. Todo había vuelto a su lugar. Ignacio Herrera se burló de su nuera mayor al darle un local a la menor, pero olvidó de quién era el ático de 20 millones de euros en el que él vivía gratis. El favoritismo parece bendecir a uno, pero al final, destruye a todos. La nuera menor, que recibió el local, acabó ahogada en deudas. La nuera mayor, ignorada, trazó una línea con frialdad. Y el propio Ignacio Herrera se convirtió en una persona sin un lugar donde descansar. En el momento en que, en nombre de la familia, damos por sentada la generosidad de alguien, esa generosidad desaparece. Si no hay un respeto básico por quién es el propietario o quién paga los gastos, incluso la familia se convierte en extraños. Catalina no respondió con emociones, sino con reglas. El sistema de acceso, los estatutos de la comunidad, los registros documentados, esos principios fríos, fueron los que, al final, protegieron su paz.